¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal, mi canal Biblioterapia Baruch Hashem. Hoy vamos a continuar con esta serie de videos relacionados con el tema de, eh, digámoslo así, las fuerzas o esos parámetros espirituales que se manejan en el bajo mundo, en la parte oscura, porque sí, también, así como existe, eh, así como existe los espectros espirituales, digámoslo así, de Dios, pues también las fuerzas oscuras se manejan en unos rangos y en unos espectros espirituales donde están en constante eh, choque, opresión, porque en nuestra esencia como ser humano tenemos el sello de tener esa, esa chispa divina que se llama Espíritu Santo, pero luego estará en nosotros avivarla. Cuando la empezamos a avivar, cuando hacemos ese primer paso, que es recibir a Cristo en el corazón. Cuando usted abre la puerta de su corazón, voluntariamente, pero sobre todo conscientemente que lo hace, y usted invita a que Dios entre en su vida, ¿verdad? Entonces, de ese momento en adelante, usted va a empezar a llamarse hijo de Dios de manera consciente, ¿sí? Todos somos criaturas hechas por Dios, pero hijo de Dios cuando recibimos a Cristo en el corazón. Porque así fue el llamado, para eso Cristo vino a este mundo. Acuérdese de ese pasaje bíblico que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dijo Jesucristo. Entonces, y en Apocalipsis 3:20 nos habla de que si yo toco la puerta de tu corazón y alguno escucha mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré en él y cenaré con él. Así que es una promesa que existe en la Biblia para tener la oportunidad de ser parte de ese rebaño de Dios, ¿sí? Entonces, estoy haciendo un poquito, un preámbulo para caer al tema y concatenarlo con el tema anterior que subí en estos días sobre lo que Dios nos muestra para que no caigamos en esas tentaciones del enemigo, que tiene que ver justamente con el espectro espiritual, ¿verdad? De esas fuerzas oscuras. Y hoy les vengo a hablar precisamente de un pasaje bíblico donde Jesús, ¿verdad? En la población de Gadarenos, saca a a un endemoniado del cuerpo de una persona. Ese suceso, la Biblia lo coloca en diversas escrituras, pero la que más lo ejemplariza y tiene eh, más contexto situacional de lo que realmente pasó, está en Marcos capítulo 5, del 1 en adelante. Entonces, bueno, leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, o sea, del cementerio, vino un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en el cementerio, en los sepulcros, y nadie se atrevía a atarlo, porque él estaba endemoniado y andaba como loco por ahí. Y aún a pesar de que le colocaban o intentaban colocarle cadenas, pues el hombre se zafaba de ellas. Dice aquí el versículo, dice que porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Así a veces actúa el enemigo, eh, que le gusta con fuerzas propias de esos entes, hacer la voluntad de él y no la nuestra. A veces
nos invade situaciones, sensaciones, emociones que no tenemos nosotros el dominio, el control, y es porque en ese justo momento la fuerza del enemigo actúa y no nuestra conciencia, no nuestra sindéresis, ¿sí? A veces nos pasa que cuando caemos en situaciones así, después en frío, uno dice, oye, no me reconozco, o sea, esa versión no fui yo, no soy yo, y uno debe siempre considerar esas cosas porque efectivamente son las puertas pequeñas de entrada en donde nosotros podemos, consciente o inconscientemente, abrirle la puerta al enemigo. Sigo. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús, cuando este ente, con esta persona, ¿verdad? Vio a Jesús de lejos, este corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Fíjese, el enemigo, lo que estaba incorporado en esta persona, reconoció el poder de Dios en Jesús. Y lo que hizo fue correr inmediatamente y se postró ante Jesús y le pidió que no lo atormentara. Que no lo atormentara. Fíjese que ya este espíritu inmundo sabía que el poder de Dios podía sacarlo de ese cuerpo y le pedía que no lo atormentara. Aquí hago un punto, un paréntesis, para decirles algo. Hay un libro que me lo regaló, bueno, no, me lo prestó, después se lo devolví, yo fui condescendiente porque a veces cuando uno le regalan libros no devuelve, pero sí devolví. Hace muchos años, un libro que de verdad que transformó muchísimo en mi manera de ver estas cosas, de lo espiritual, de lo que es bueno, de lo que es malo, de que verdaderamente existe el infierno. Es un libro que se llama La divinidad del infierno. La divinidad del infierno. Gary Chapman, creo que es la autora de ese libro. Es un libro que les recomiendo muchísimo que lo lean. Es un libro que trata, voy a hacerlo más breve posible, un libro que trata de que a ella Jesús le muestra en sueños de que realmente el infierno existe y él acompaña en sueños muy reales, tan reales que Jesús mismo le dijo a ella en sueños que lo escribiera para que la gente supiera que realmente el infierno existe. Y él acompaña a esta señora en sueños a bajar el infierno. Y ella comenta muchas cosas de cómo fue su experiencia en el infierno y asemeja el infierno como si fuera un cuerpo humano. Y entre otras cosas, para inhalar lo que le estoy diciendo con la escritura, es que ella dice que cuando ella iba por los callejones, digámoslo así, donde están las celdas, donde están estos seres encarcelados, ellos eran constantemente abatidos, eran constantemente aturdidos, atormentados, y olía a azufre. Se le despellejaban la carne y era un constante dolor. Era lo que ella veía y sentía, le decían esta gente a ellos cuando caminaban cerca de esa celda. Y así como ese historia narrada desde los sueños de esta señora, hay muchas otras, así como estos relatos, que hablan también de vivencias sobre
el infierno. Entonces, fíjense ustedes que aquí esta persona reconoce que Jesús, ¿verdad?, se postra ante Jesús y le pide, imagínense usted, le pide que no lo atormente, porque más adelante dice, porque Jesús entonces le pregunta, ¿cómo te llamas? Que ahí es donde, vamos a hacer un paréntesis aquí antes de seguir. Aquí la persona que tiene el espíritu inmundo reconoce el poder de Dios a través de Jesús y le pide que no lo atormente, porque dice que todavía no es la hora. O sea, estaba afuera y todavía no era la hora de atormentarlo. Pero él ya sabía que el poder de Jesús da para que cuando vuelva a su sitio, viene el tormento. Entonces esta gente se sacia de estar en el espectro espiritual de las personas para hacer la maldad, hacer los mandados, digámoslo así. Entonces, bueno, siguiendo la historia, dice, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? No le pregunta cómo te llamas a la persona, le pregunta cómo se llama al espíritu inmundo que está en esa persona. Y este espíritu inmundo le responde, Legión me llamo, porque somos muchos. Le quiero decir algo. Así como dije en el anterior video, hay rangos, tanto en las fuerzas espirituales del amor de Dios, como rangos en las fuerzas espirituales del enemigo. Más adelante les voy a decir dónde aparece eso en la Biblia, porque nada de lo que se dice aquí en este canal está fuera de la palabra de Dios. Entonces dice que se llama Legión porque somos muchos, y le rogaba mucho, este espíritu inmundo le rogaba mucho que lo enviase, que no lo enviase fuera de esa región, o sea, la región de los Gadarenos. Y en el contexto de esta historia, cerca de allí, de ese monte, había un hato de cerdos paseando. Y entonces, cuando esta situación estaba ocurriendo, el espíritu inmundo le dice a Dios, le dice a Jesús que le rogaba que si lo iba a sacar de ese cuerpo, que era la intención obviamente de Jesús, de liberar espiritualmente a esta persona, le rogaron estos entes, estos demonios, que por favor se los enviara a esos cerdos que estaban ahí, para entrar en esos cerdos y seguir viviendo. Y entonces Jesús dice aquí la palabra que dio permiso y salieron aquellos entes espirituales inmundos y entraron en los cerdos. Pero esos cerdos eran como 2000 cerdos, la palabra dice que eran como 2000 cerdos, y todos esos cerdos se precipitaron a la orilla de un despeñadero y cayeron al mar. Y todos se ahogaron y murieron. Entonces, aquí lo que le quiero dar a entender, mis estimados suscriptores al canal, y los que llegan por primera vez, no se olviden de darle me gusta, de suscribirse y de hacer comentarios para que este video llegue a más personas, ¿sí? Es que la fuerza de lo espiritual, pero de lo malo, o sea, de las fuerzas oscuras, también tienen rango. En Efesios 6:12 dice que hay rangos, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales y las legiones, que son muchos, como le acabo de decir. Entonces son entes que están constantemente viendo dónde dejas tus puertas chiquitas, ventanas abiertas para entrar en tu vida, y hay cosas que a lo mejor parecen ser insignificantes, pero por ahí entra el enemigo. Pero todos nosotros tenemos la posibilidad todos los días de pedir que el Espíritu de Dios more en nuestros corazones y limpie esa comunión que usted tiene con el Padre. Y pedir
liberación espiritual para que esos entes no operen en tu vida. Hay algunos entes que pueden estar arraigados en usted, en mí, en todos, desde muy niños, desde jóvenes, pues. Porque a veces las almas puras de los niños a veces no tienen la culpa. Cuando empiezan a tener conciencia, sí, a eso me refiero. Entonces, y son gente que está aferrada. Y la única manera que puedan salir de ahí es con oración, con ayuno y con una liberación guiada. Pero pida discernimiento, pida que doblando rodillas, clamando a Dios, que esa cosa que usted siente, que ya sus fuerzas humanas no pueden liberarlo, de la tristeza, de fobias incluso, de, ¿cómo se llama esto? De algún vicio, pida, porque detrás de eso están estas fuerzas, pero el poder de Dios puede liberarlo. Y usted tiene que dar el primer paso. Existen estas cosas, pero existe siempre que el poder de Dios vence la oscuridad. Vence la oscuridad. Entonces, mis amigos estimados, yo les invito a que siempre la puerta hacia la luz, siempre la puerta hacia Dios esté abierta de par en par. Permita que Dios entre en su vida, pero de manera consciente recíbalo, de manera consciente pida, Dios le va a escuchar. El enemigo no te pide permiso, Dios sí te pide permiso para entrar a su vida. Y tú tienes que recibirlo de corazón. El enemigo opera rastreramente, a espaldas de ti. En tu talón de Aquiles es donde más se hace fuerte. Pero tú, conscientemente, reconociendo tus propios pecados y hablándoselos a nuestro Padre, Él te va a escuchar y te va a liberar de esa opresión. Pero hay que tener conocimiento. Hay que tener la sabiduría y el discernimiento para saber cómo pedir, cómo saber que Dios te libere de corazón. Así que bueno, quedo atento a cualquier oración que usted desea en privado, me puede escribir gustosamente, le puedo ofrecer una oración y acompañarle en su proceso. Este canal es libre, este canal no tiene ninguna restricción de nada, no auspicia un resarcimiento económico, nada. Es para el servicio, es para el despertar espiritual. Aquí no he hablado de religiones, aquí he hablado incluso del poder de la religión del espíritu en todo caso, y de esa Trinidad, eso sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, agradecido por sus muestras de cariño, agradecido por esas visitas que he recibido del canal, agradecido por las suscripciones cada día, poquito a poco, pero ahí vamos creciendo y sobre todo vamos creciendo progresivamente junto con ustedes, porque al traerle estas notas, estas palabras sacadas de la Biblia, yo también me nutro y cada día voy alimentando mi sabiduría en la fe y en la palabra. Así que es un crecimiento conjunto y yo le agradezco mucho cualquier muestra de cariño, cualquier muestra de afecto, de solidaridad, de empatía con el canal. Así que bueno, Baruch Hachén, y ánimo, fortaleza, fe, que Dios siempre está esperando extendida la mano para ayudarle en cualquier situación que usted esté pasando.